Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, pedimos en esta Eucaristía por la conversión de los pecadores, Esther Covarrubias, familia de Gadillo Chávez, familia Jaramillo, familia Los Curtis, familia Rivera García, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Luz Laviaga, María del Socorro Sánchez García, por la salud de Citlali, Anaí, Ron, Jardono, Marco Antonio Ortiz García, Mireya Ocando, Delia Miramontes, por lamento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Jessica Liliana Beltrán Hernández, por la santificación de los sacerdotes, por el eterno descanso de Felipe de Jesús Mallorquín, Fernando Aldrete Cervantes en su aniversario, Francisco Olivares Camarena en su novenario, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Raúl Ramírez Rosales, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico, aleluya.
El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha renacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. La armonía y la fraternidad que brillaban en la primitiva comunidad cristiana son una característica fundamental de la fe vivida, de la fe encarnada. Por eso dice el libro de los Hechos que los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Vivían pues en paz, en armonía, en fraternidad. Una exigencia fundamental de quien ha aceptado el Evangelio, de quien ha creído en Jesucristo resucitado, es esta: la fraternidad, la armonía, la paz con los demás hermanos en la fe. Y dice además el texto que con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No es que los apóstoles tengan poderes como si fueran Dios, sino que más bien han recibido de Jesús la potestad de hacer milagros para confirmar la predicación, para que se vea que el mensaje que llevan es veraz. Ciertamente los milagros no son la esencia del anuncio del reino, pero confirman que el reino de Dios ha llegado. Dice entonces el texto que ninguno de los miembros de la comunidad pasaba necesidad, porque los que tenían posesiones las vendían y llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles para que lo distribuyeran según lo que necesitaba cada uno. Esto se llama caridad, se llama evangelio. Y es lo que estamos llamados a practicar si nuestra fe cristiana es auténtica. Cuando nos sentimos
tocados por el Espíritu Santo de Dios, cuando creemos que nuestra fe en el Señor Jesús es auténtica, se tiene que notar a través de hechos concretos. Es cierto que la caridad no se reduce solo a compartir los bienes, pero pasa necesariamente por ahí. Yo recuerdo al obispo que nos predicaba los ejercicios cuando nos íbamos a ordenar diáconos y nos decía: si el Evangelio no llega a nuestros bolsillos, entonces quiere decir que aún no nos hemos convertido. Significa que si no nos sentimos invitados a compartir de lo que tenemos con los demás por el hecho de ser cristianos, quiere decir entonces todavía que estamos lejos de ser discípulos del Señor, porque esa es una exigencia fundamental. Es cierto que no se reduce a eso, no se trata solamente de que el que tiene más le dé al que tiene menos, no, se trata de compartir. Esta es una exigencia fundamental de la fe cristiana, que el Señor Jesús nos ha enseñado, compartir de lo que tenemos. Tanto comparte el rico con el pobre como el pobre con el rico. Por eso dice aquel dicho: nadie es tan rico que no pueda recibir nada de los demás, y nadie es tan pobre que no pueda dar nada a los demás. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que recibir, porque al final se trata de compartir de lo que tenemos. Termina diciéndonos el Evangelio, en la primera lectura del libro de los Hechos, que había en este grupo un miembro de la comunidad destacado, José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, era su sobrenombre. Bernabé significa el que es hábil para exhortar, porque Bernabé tomaba la palabra y predicaba con vehemencia. Él tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Es la primera vez que se menciona a Bernabé, que luego será fundamental para que Pablo conozca a los apóstoles. Gracias a Bernabé, Pablo, aquel que era conocido como Saulo de Tarso, va a conocer a los apóstoles en Jerusalén. Bernabé será el intermediario, también hoy conocido como San Bernabé, apóstol. Aunque estrictamente hablando solamente haya 12 apóstoles, por extensión se ha aplicado el término de apóstol a San Pablo, que no formaba parte del grupo de los 12, y también a Bernabé, que fue compañero de Pablo en la evangelización. Seguiremos oyendo más adelante de estos personajes, especialmente de Pablo y Bernabé, en su momento. En el Evangelio seguimos escuchando el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto, porque el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Y Nicodemo entonces pregunta: ¿cómo puede ser esto? Aquella pregunta de Nicodemo tal vez nos representa a todos nosotros, que a veces cuando el Señor nos dice las cosas no entendemos exactamente cómo puede ser esto, cómo puede ser posible, cómo puede llevarse a cabo, cómo puede realizarse eso que me estás pidiendo. Es la pregunta eterna que tiene el creyente en el corazón cuando la mente no alcanza a comprender los planes de Dios. Cuando Dios nos pone delante sus planes, a veces no entendemos cómo pueden llevarse a cabo. Y por eso aquella pregunta, como digo, nos representa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuántas veces le habremos preguntado eso al Señor cuando nos está pidiendo algo que no comprendemos o que no queremos aceptar? ¿Y cómo poder llevarlo a cabo? ¿Cómo podrá ser posible? Cuando a una mujer joven se le muere el esposo, ¿y cómo podría ahora hacer para sacar adelante a mis hijos? Y luego se da cuenta de que Dios le acompaña y que saca adelante a sus hijos con su apoyo, con el apoyo de Dios. Al final, siempre nos preguntamos, es una cuestión que el Señor siempre termina por resolver. Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Parece que aquí el evangelista lo que está haciendo es que en este diálogo de Jesús con Nicodemo
está contraponiendo la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los judíos. Los judíos creían conocerlo todo, creían tener un conocimiento amplio de las cosas, y sin embargo no entiende Nicodemo, que en este momento representa a los judíos, no entiende cómo puede ser lo que Jesús le está diciendo. Por eso Jesús dice: ustedes no aceptan nuestro testimonio, se está refiriendo a los judíos. Pero si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Los judíos tenían un conocimiento pormenorizado de la revelación, de la Sagrada Escritura, de las tradiciones de los mayores. Tenían una explicación para las cosas de este mundo. Pero cuando Jesús comienza a hablar de los misterios del reino, su mente ya no da para tanto. La lógica de la que se valían para explicarlo todo ya no alcanzaba a comprender las palabras de Jesús. Por eso Jesús dice: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Y aquí Jesús está haciéndole una revelación a Nicodemo y a todos nosotros. Él es el que ha bajado del cielo. Él es el Hijo amado del Padre, enviado a la tierra para salvar al mundo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Sabemos muy bien este pasaje, conocemos el pasaje del libro de los Números, que nos cuenta de aquellas serpientes venenosas que mordían a los israelitas por haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Y clamaron los israelitas a Dios a través de Moisés, le pidieron perdón y le pedían su ayuda para ser librados de ese peligro mortal, porque las serpientes venenosas eran mortales. Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, levántala en un asta, ponla en medio del campamento, y todo el que sea mordido por una serpiente, que mire con fe a la serpiente de bronce y quedará curado. No era ni la serpiente de bronce ni el metal del que había sido hecho el que curaba a aquellos que miraban con fe aquella efigie, sino más bien era el poder de Dios. La fe que depositaban en Dios era la que alcanzaba la salud que necesitaban los israelitas. También nosotros hoy somos mordidos constantemente por serpientes venenosas, acechados por serpientes venenosas, el pecado, las tentaciones que hay en el mundo. Pues también hoy tenemos que mirar a la divisa que Dios ha levantado, ya no sobre el campamento, sino sobre la tierra, a su Hijo Jesús, a quien ha exaltado, a quien lo ha puesto en lo más alto para que lo miremos con fe. Por eso para nosotros los creyentes, mirar a Jesucristo crucificado es mirar la salvación. Si miramos con fe a Jesús que pende de la cruz, alcanzamos la salvación, porque así ha dicho Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que tenemos que dirigir hacia Jesús para poder alcanzar de Él la salvación, porque solamente de Él viene la salvación. Nos ponemos de pie. Oremos a nuestro Padre en ese momento de la celebración. No pensemos en nosotros mismos, sino que tengamos una mirada más amplia y vayamos incluso más allá de las paredes de esta iglesia, abiertos al mundo entero, y digamos: escúchanos, Padre. Por la iglesia y por todos los que celebramos con gran alegría la resurrección de Jesucristo, oremos. Por los niños que reciben la vida nueva que brota del bautismo, por los que se acercan por primera vez a la mesa de la Eucaristía, oremos. Por los que sufren los horrores de la guerra en tantos lugares del mundo, oremos. Por tantas personas que son oprimidas o maltratadas en nuestro país y en todos los países, oremos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, oremos. Dios y Padre de todos, celebramos gozosamente los días santos de la resurrección de Jesucristo. Él es nuestro camino y nuestra vida. Te agradecemos, Padre,
todo el amor que nos has manifestado por medio de él, y te pedimos que no nos dejes nunca y que sigas derramando tu amor sobre la humanidad entera. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, haremos una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos para recibir al Señor en la palma de la mano y llevarlo a la boca inmediatamente después de recibirlo delante del ministro, por favor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Antes de que terminemos, vamos rezando un responso por nuestros hermanos que cumplen su aniversario, su novenario: Fernando Andrete Cervantes, Francisco Olivares Camarena, y por todos los demás difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador.